realidad, bueno, vi que había puesto ya el práctico, profe, Sí, el, el nuevo, pero vi que se abre mañana. sí, Y en realidad preguntarle si podía describir las etapas como las describió el lunes que dimos la clase, sí. porque yo las anoté, pero no recuerdo dónde las anoté, porque las anoté con las palabras que usted dijo y después perdí el papel. ¿De cuáles etapas me estás hablando vos? ¿Del procedimiento de evaluación de Em, impacto? Uy, se cortó. ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, ahí sí. Ah, ok. ¿Del procedimiento de evaluación de impacto? De las etapas que, no, creo que no fue de eso, profe. Creo que fue, a ver, ya le digo. Espéreme un segundito que estoy tratando de abrir. Sí, cuando les dije yo de la presentación, de ir a la autoridad de aplicación, ¿eso? Claro, sí, sí, porque nosotros como que teníamos entendido una cosa y después, o sea, no era que estábamos muy erradas, pero usted lo escribió con otras palabras, que me resultó más fácil. Si ustedes van, fíjate que en la plataforma de la unidad 2 Sí, hay un archivo que se llama Etapas de la EIA. sí, Si sí, ustedes que abren es ese como archivo, un, habla del proceso de evaluación de EIA y dice ideas y formulación del proyecto, presentación del proyecto a la autoridad de aplicación. Bueno, acá falta la categorización, ¿no es cierto? claro, Evaluación esa era la técnica palabra, del la estudio de parte de la categorización. autoridad, la aprobación, rechazo, solicitud de modificaciones, declaración día, ejecución del proyecto, seguimiento y monitoreo. O sea, el proceso de evaluación de impacto es eso, o sea, vos tenés tu proyecto, lo presentás a la autoridad de aplicación y le decís, che, mirá, eh, yo quiero hacer este proyecto, mi proyecto, ¿necesita o no pasar por acá, por evaluación de impacto? Entonces, la autoridad de aplicación toma tu proyecto, busca en esos tres listados que ustedes estuvieron hablando en la clase pasada. Si está en, Sí, esos en alguno de esos tres listados, si es el listado 1, no necesita hacer una EIA. Y el 2 y el 3 sí, con estudio de impacto, digamos, ¿no? sí, Si necesita hacer si, digamos, si no está en ninguno de los tres de esas tres categorías, se hace una fórmula que está en el decreto, está en la fórmula, cómo se hace, cómo sacarla, qué valores se necesitan, y de acuerdo al valor que da esa fórmula, te dice si tu proyecto necesita o no hacer un estudio de impacto ambiental. Supongamos que necesita hacer un estudio de impacto ambiental, vos vas, buscás quiénes son los que están registrados en la autoridad de aplicación para poder hacer estudio de impacto, llamás a alguien de esos, haces el estudio de impacto ambiental de tu proyecto, lo volvés a presentar en la autoridad de aplicación, la autoridad de aplicación revisa ese documento, que es un documento técnico, y te puede decir tres opciones, que te lo aprueba, que no te lo aprueba o que necesitas modificarlo. Si lo necesitas modificar, lo modificás y lo volvés a entregar. Si no te lo aprueba, ahí se cerró el procedimiento. Si lo aprueba, te hace una declaración de impacto ambiental. Se ejecuta tu proyecto con esa declaración, te entregan una resolución donde dice que está aprobado el proyecto y que tenés que renovarlo cada 4 años con el plan de monitoreo y seguimiento. Y ahí eso es todo lo que tiene que ver con el proceso de evaluación de impacto ambiental. bien. ¿Hay dudas? No, no, sino que como lo había explicado usted, me resultaba más difícil más fácil, digo, para resumirlo. Ah, ok, ok. Pero si ustedes seguían con la teoría que yo les subí, es más, me acuerdo que este documento que dice etapa, se lo subí después, porque lo encontré y me pareció que estaba claro, entonces se lo subí después. Pero si no, está explicado en el documento que sigue, fases del proceso de evaluación de impacto ambiental, identificación, pipipi, bueno. ¿Se entendió? Sí, profe, sí, sí, sí. De hecho está la imagen.
que sale como muy eh, con dibujitos, como para que entendamos un poco mejor, pero la manera en que usted lo explicó, yo lo había notado y lo había entendido como muy claro, entonces dije, lo voy a resumir, y después nos subió a la clase y dije, no perdí el papel donde lo había notado y dije, le voy a volver a preguntar porque Tengo que me subir quedó las dos. claro de esa Ya les voy a manera. subir el link de las dos clases. Tengo las dos clases. Esto también lo estoy Ah, bueno, grabando y se los voy a subir ahora en un rato. bueno. Así la tienen. Hola Karina, ¿estás por ahí? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, no tengo mucha conectividad, entonces no, hace rato que me quiero conectar y no podía. Bueno, ¿tenés alguna pregunta? ¿Duda? Tengo como una duda de esto de los impactos, tengo dos. Sí. Primero de los impactos simples y los acumulativos. ¿Cuándo nos damos cuenta que es una sinergia? ¿Es una ¿Sinergia? acumulación de los acumulativos o no? No, no, no. Sinergia es la suma Sí, de los impactos. Los bien, acumulativos es eh, cuando sucede alguna, digamos, acción en tu proyecto y más tarde o en otro momento surge otra acción en el proyecto que hace que ese impacto final sea mucho más grave, o sea, mucho más profundo, o sea, más negativo que si estos impactos se sucedieran por separado. Eso es bien. acumulativo, se acumulan, se juntan, se suman. Entonces el resultado es más grave. Sí, bueno, yo había buscado, porque lo busqué para ver algún ejemplo, y me Sí, figuraba que, por ejemplo, era ruidos más, por ejemplo, las vibraciones de las máquinas. sí. Pero ahí me daba la duda si era un acumulativo o no. Acumulativo es con el resultado final de ese impacto. Vos acordate una cosa, además, hay muchos impactos que podrían suceder. Sí, Vos en esta unidad vieron todas las acciones, en esta nueva unidad, la 4, vamos a ver todas las acciones que se suceden en un proyecto, que pueden suceder en un proyecto desde que comienza hasta que termina, en las distintas sí, etapas del proyecto. Y cada una de esas acciones impacta sobre distintos componentes del ambiente. Por ejemplo, pueden impactar sobre, no sé, la flora de la biodiversidad, ¿no? O sea, a lo mejor estoy desmontando, entonces, o estoy haciendo una limpieza, entonces mi impacto es directamente sobre la flora. Si una acción es el desmonte, ahora, si por alguna casualidad hay un incendio, por X causa del proyecto, las dos, sí, el incendio y el desmonte, están afectando el mismo recurso, que es la sí, flora. Entonces, si estas cosas fueran por separado, digamos, si se sucediera un incendio por un lado y se sucediera un desmonte por otro lado, probablemente el impacto de esas cosas por separado va a tener un valor. Ahora, cuando el impacto de esas dos cosas van en el mismo momento, se suceden en el mismo tiempo o en tiempos relativamente cerca, el impacto va a ser mucho mayor. sí. ¿Se entiende? Sí, Eso sí, es sí, el pero impacto sí, acumulativo. bien. Después, otra duda de pasivo ambiental que me explicara. Más o menos entendí, pero bueno, ¿Qué entendiste? que sería que sería después de lo que entiendo yo, después de un impacto, algo que no fue eh, mitigado, no fue, por ejemplo, si hubo un basural a cielo abierto, fue cerrado, pero quedaron todos los lixiviados, todo eso, como que quedó, eso es la parte que no entiendo, como, qué es lo porque bueno, el impacto sería como es lo que está sucediendo. Y el pasivo es lo que me quedó Sí, pasivo ambiental. es que es No eso, sé si, lo entendiste bien. no sé si estaba Es el conjunto de más, daños ambientales sí, que se suceden.
o que terminan en el deterioro o en la contaminación o en detrimento de algún recurso natural, causado obviamente por actividades humanas que pueden ser pasadas o presentes, que no se remediaron. Esto genera un riesgo continuo para la salud y para el medio ambiente. Entonces, el pasivo ambiental se refiere a la obligación de restaurar o de mitigar ese daño y puede, qué sé yo, puede involucrar emisiones, residuos, efluentes, instalaciones abandonadas, qué sé yo, como por ejemplo las mineras que quedan abandonadas. Obviamente que los impactos son negativos, afecta la calidad del agua, del suelo, del aire, o sea, hay un deterioro del ecosistema, el origen siempre es antrópico, implica una deuda o una responsabilidad de corregir ese daño que provoqué, y eso que dejé puede tener un riesgo que genera un peligro, eh, eso es el pasivo ambiental. Está bien lo que entendiste. Por ejemplo, un pasivo ambiental puede ser una mina abandonada o las instalaciones abandonadas de una mina, esto que decías vos, los residuos o efluentes contaminantes de alguna empresa, de alguna fábrica, la contaminación del suelo por residuos, por emisiones tóxicas, los pozos petroleros abandonados, los suelos contaminados por derrame de combustible. Profe, ¿y con eso cómo se procede? Y hay que gestionar los pasivos ambientales, Sí, ¿cómo? Bueno, identificarlos, localizar, sí, fijarse dónde está el daño ambiental, buscar algún método de remediación, eh, o remediar, o minimizar, o eliminar, o restaurar el ambiente, tratar de reducir todos los efectos negativos, tratar de reducir los riesgos y, si se puede y si corresponde, hacer algún tipo de compensación, ya sea al ecosistema. O sea, yo prefiero que sea cuando hablamos de compensar, muchas veces las empresas hablan de compensación al daño que causaron y suponete entregan dinero para que estudiantes tengan becas y se vayan a hacer algún posgrado afuera. Para mí, en mi opinión personal, eso no es una compensación al ambiente por el daño que hiciste. Una compensación al ambiente por el daño que hiciste con tu empresa es, bueno, desmonté, bueno, entonces después busco nativas de ese lugar y las vuelvo a poner, ¿no? Una cosa así. Qué sé yo, es un pozo petrolero y terminé, no sé, en el campo eliminando tantas hectáreas, bueno, busco la forma de restaurar o naturalmente o no, sino como poniendo plantines naturales, viendo de qué forma puedo hacer volver a la fauna, de alguna forma de restaurar ese ambiente, volver a lo que era. Eso es la gestión de los pasivos ambientales. Profe, y en el caso que dijo recién del pozo petrolero, ¿cómo sería una compensación en ese caso? Y una compensación del daño es como resarcir. En los pozos petroleros, por lo general, eh, lo que hacen es, son explanadas petroleras, alquilan campos, eh, porque obviamente la gente no sabe dónde está exactamente el petróleo, entonces hay como unos picos que suben y bajan buscando el petróleo, pero para poder entrar esas maquinarias tienen que entrar con unas máquinas súper pesadas y terminan destruyendo todo el ambiente, rompen las plantas, compactan el suelo. Entonces, una forma de compensar las empresas que hacen, ponen plata las empresas petroleras y dicen, bueno, eh, dono tanta plata al gobierno para que beque a tantos estudiantes para hacer, qué sé yo, determinada cosa. Claro, pero yo digo, por ejemplo, ambientalmente, la manera de Ambientalmente compensar. Sí, lo que se tiene que hacer es una restauración. ¿Cómo restaurás?
bueno, agarrás, buscas plantines de nativas que están en campos aledaños, que sean las mismas especies, buscas semillas y agarrás, se hace, digamos, hay toda una metodología, ¿no? Pero o ponés los plantines o se hace como un entramado de ramas y entre las ramas se ponen semillas de nativas y eso se deja con el tiempo, se lo deja. Hay dos métodos, se lo deja, que eso con el tiempo, lleva un montón de tiempo, para como se todo en el sur y que eso lleva un montón de tiempo, que es que se produzca una restauración natural. Y lo que se vio, lo que se ve es que empiezan a entrar, por ejemplo, las hormigas, los insectos, entonces empieza a haber como una relación entre la fauna y la vegetación. Claro. O hacer lo mismo y buscar de alguna manera que esas plantas crezcan un poco más rápido, se busca la manera eh, de regar o de que esas semillas crezcan un poco más. Y esa es la manera de restaurar, digamos, ese ambiente. Si Claro. hay petróleo o algún líquido derramado, se trata de neutralizar, se saca el pedazo de tierra si no se puede sacar o neutralizar con algunos productos, se saca y se lo llevan. Digamos, hay como distintas metodologías. Bien, pero por lo general las empresas nunca hacen la compensación del ambiente, siempre es como monetario por lo general. Depende. Muchas empresas sí, sobre todo internacionales, eh, pero por ejemplo, depende de la legislación de las provincias en primer lugar que le Ujú. exija la provincia a nivel legal a esa empresa, eso por un lado, y por otro lado, lo otro es, esos campos son campos privados, ellos alquilan esos campos, por ejemplo, te lo alquilan por un año. Entonces, el dueño, cuando hacen el contrato, puede exigirle a las empresas estas que devuelvan su campo en las mismas condiciones que lo entregan. Entonces, para devolverle las mismas condiciones, ellos deben restaurar ese ambiente. Ah, bien, Ahora, a veces pasa también que le pagan mucho dinero por el alquiler, entonces dice, no, no puedo restaurar porque no me da tiempo de restaurar, porque la restauración me lleva 4 años y yo te lo necesito alquilar por uno. Yo te pago el precio del alquiler como si fueran 4 años. Entonces le pagan y los campos quedan, digamos, realmente en malas deteriorado. condiciones. Uh-huh. Sí. Claro, sí, sí, entiendo. ¿Qué otra Profe, pregunta? pero hay en algunos lugares donde han quedado algunos pozos que siguen sacando y otros no, así como que están inactivos, pero ellos siguen emanando que vapores o no en los ¿Algo? petroleros. No, vapores, o sea, ellos cuando encuentran petróleo, una vez que Sí, si encontraron el petróleo, olvídate, o sea, el campo lo van a tener alquilado hasta que saquen la última gota, sí, olvídate. olvídate. Sí, Ahora, para hacer esa prospección, para encontrar ese lugar donde encuentren justamente el lugar donde puedan sacar el petróleo, eh, bueno, hay como distintas metodologías, pero por lo general son como que hacen un desmonte para que puedan entrar las máquinas. eh, y bueno, no sé cómo eligen un determinado lugar y van haciendo como distintos agujeros y se van fijando dentro de ese campo o de ese territorio donde pueden encontrar. Todo, hacen como si fueran explanadas de una hectárea. Entonces, en esa hectárea es que ellos se mueven y buscan y qué sé yo. Y en esa hectárea es donde terminan destruyendo todo. Pero digamos, más allá de esa hectárea, el campo supuestamente está en buenas condiciones. Entonces, lo que tienen que restaurar es eso. Ahora, supongamos que llegaron a esta hectárea, buscaron y no encontraron y se van, no pasa nada, porque lo que hicieron fue un agujero. Entonces, lo que se trata de hacer es volver a o lo que se debería hacer es volver a esa hectárea a las mismas condiciones que tenía anteriormente de que llegara esta empresa.
no quedan humo ni saliendo ni nada de eso. Distinto es a un pozo petrolero propiamente dicho. O sea, una vez que encontraron petróleo en un pozo petrolero, o sea, eh, yo no sé, digamos, no sé cómo procederían, yo me imagino que deben ser muchos años que ellos están alquilando ese lugar, y obviamente que el daño al ambiente va a ser mucho más grave. Ahora, te puedo asegurar que van a extraer hasta la última gota, no va a quedar nada, ni humo. Claro, sí, debe ser raro que encuentren un pozo y que lo abandonen, o sea, que se haya No, extraído cierta cantidad y que lo abandonen. no se abandona, no se abandona. Claro, Además, es carísimo hacer prospecciones tal cual, yo creo que eso es lo que sí, más los lleva a seguir haciéndolo. no lo abandonan, estoy seguro. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Han estudiado algo? ¿Han leído? Yo he estado leyendo algo, pero todavía Ujú, no termino de leer todo lo que ya habíamos leído para hacer el práctico. ujú. Sí, yo también, profe, estuve resumiendo el primer PDF y todavía no lo terminé. Acuérdense de conceptos importantes, definiciones de impacto, o la definición de impacto, los tipos de impacto ambiental, por qué o qué es ella, qué es ESIA, cuál es la diferencia entre evaluación de impacto y estudio de impacto ambiental, por qué se considera una herramienta de gestión ambiental, cuáles son los principios éticos de una evaluación de impacto, cuáles son las etapas de una evaluación de impacto, cuáles son los documentos principales que se deben presentar en una evaluación de impacto ambiental, cuál es el procedimiento. Esas son más o menos las preguntas, digamos, como más interesantes eh, que vienen en el examen. Después, ¿cuál es la ley que aplica a San Luis? ¿Qué dice la ley? ¿Qué más? A lo mejor se me ocurre cuáles son los contenidos mínimos que debe tener un estudio de impacto ambiental. ¿Qué sé yo? Les puedo decir, por ejemplo, bueno, tengo tal proyecto, decime cuáles son las acciones y las etapas de ese proyecto. ¿Qué más? Eso es principalmente el examen, que ustedes puedan entender y puedan decirme a mí qué es un estudio de impacto ambiental, para qué sirve, de qué se compone, eh, eso. No es difícil el examen, pero sí necesito que estudien, que entiendan lo que estamos hablando, ¿no? Bien, profe. ¿Cuántas preguntas son? No sé si lo dijo hace rato que No yo no dije podía nada. entrar. Todavía no lo hice el examen, pero me imagino que van a ser entre 20 y 25 preguntas. Igual tienen como una hora para hacer el examen. Profe, ¿y cuándo estaría abierto? El lunes. El lunes. Bien. ¿Alguna pregunta más? No, profe, de mi ¿Dudas? parte no. No, profe, yo tampoco. Bueno, hoy subí el trabajo práctico de la unidad 4. De la unidad 4 no les voy a tomar tanto porque no hemos podido charlar mucho. Algunas cosas como las más importantes, capaz. O sea, fíjense que en la unidad 4 lo que hablamos es la descripción del proyecto. Ya estamos de lleno dentro de la evaluación de impacto. O sea, eh, ya fuimos a la autoridad de aplicación, ya sabemos cuál es la ley. ¿Qué tengo que describir de mi proyecto en un estudio de impacto ambiental? ¿O qué tengo que describir en mi proyecto para una evaluación de impacto ambiental? Entonces ahí lo que vemos es todo lo que tengo que contar sobre mi proyecto.
y en las distintas etapas del proyecto, porque los proyectos tienen como básicamente 3 etapas. La etapa, la que comienza el proyecto, donde lo pienso, lo analizo y qué sé yo, y lo pongo en ejecución, cuando está funcionando el proyecto, y la etapa de abandono, que también es re importante la etapa de abandono, que muchas veces en los estudios de impacto ambiental no se contempla la etapa de abandono. ¿Por qué? Porque bueno, uno siempre piensa en el proyecto funcionando, pero no piensa que en algún momento ese proyecto va a terminar. Pero lamentablemente sí lo tenemos que pensar, porque ¿qué pasa? Si una empresa, por ejemplo, una fábrica de pinturas, de repente yo cierro la empresa y dejo todo así como está, no me importa dónde quedan los tarros, dónde queda la basura, dónde quedan los trapos que utilicé en la fábrica, todo eso tiene que tener una disposición, un lugar, ¿qué hago con todo eso, con esos residuos, con lo que me sobra, dónde lo deposito, dónde lo pongo? Y todo eso tiene que estar contemplado cuando cierro mi proyecto, cuando abandono mi proyecto. Entonces se tiene que tener en cuenta eso, las 3 etapas. Entonces todo eso como qué pensar, qué evaluar, qué ver de un proyecto es lo que está explicado en esta unidad. Pero además, ¿cuáles son las condiciones ambientales con las cuales inicia mi proyecto? O sea, antes, o sea, yo voy a poner voy a hacer un barrio privado. Bueno, perfecto. No solamente tengo que hacer la descripción de ese barrio privado, dónde va a ser, cómo va a ser, cuántas cuadras va a tener, qué extensión va a tener, si va a ser abierto, si va a ser cerrado, si las redes, si el agua, la luz, todo lo que necesita el barrio va a ir por abajo del piso, si va a ir por arriba, si el municipio me aprueba que yo haga en ese determinado municipio ese barrio, si tengo la aprobación o no, si voy a tener calles de tierra o de asfalto, qué sé yo, si mis calles van a tener cordón o no, si va a haber plazas, si voy a dejar un pedazo sin desmontar, si tengo que desmontar o ya está desmontado, digamos, todo eso lo tengo que contar en mi proyecto. Ahora, además de contar todo lo que tiene que ver con el proyecto en sí mismo, lo que tengo que contar es cómo está el ambiente sin proyecto. Por ejemplo, bueno, esta hectárea está en el medio del monte, no sé, San Francisco. Bueno, tengo que contar cómo es la vegetación, cómo es la flora, cómo es la fauna, cómo es el aire en ese lugar, cuál es el movimiento del suelo, qué tipo de suelo tiene, todo eso lo tengo que describir. ¿Por qué? Porque después que yo identifico las acciones, identifico cuáles son los elementos ambientales que tengo en mi proyecto, me voy a dar cuenta cuáles son esas acciones, a qué factores ambientales van a estar impactando. Y toda esa información me sirve a mí para después hacer la metodología que tenga que hacer para evaluar cuál va a ser el valor o cuál va a ser la magnitud de los impactos que va a causar mi proyecto en las distintas etapas. Entonces, en esta unidad hablamos principalmente de eso, de todo lo que tiene que ver con el proyecto y toda la descripción ambiental en donde voy a emplazar mi proyecto. Y el trabajo práctico tiene que ver con eso, hacer una ficha. Ustedes tienen que buscar o un estudio de impacto ambiental que ya tengan, conozcan, consigan, o algo que ustedes puedan pensar, inventar, y tienen que hacer una ficha de proyecto contando cada una de esas cosas, cómo se llama, qué implica tu proyecto, cuáles son los procesos que se suceden en ese proyecto, cuáles son las etapas, y que cuenten un poquito eso. Pero bueno, como todavía no hemos entrado de lleno a esta unidad, va a ser, digamos, como solo lo principal, lo que tome de la unidad 4. Concéntrense más en la unidad 1, 2 y 3. Bien, profe, y por ejemplo en el trabajo práctico, ¿lo podemos inventar o tiene que ser algo concreto que exista? No, lo pueden ustedes pensar, Ah, no bien, necesariamente tiene que existir, pero claro, fíjense que todo lo que les tienen que completar lo tienen que pensar. ¿Cuántos residuos produce? O sea, todo eso se tienen que basar en algo, porque si no, no van a saber inventar de la nada. claro, sí, sí, sí.
¿Alguna otra pregunta? Cari. Bueno. Gaby, ¿vos alguna pregunta? No, profe, todo muy claro. De mi parte no, profe. No podía activar el micrófono. Bueno, escúchenme una cosa. Mañana pasado, si necesitan preguntarme algo o lo que sea que necesiten, me escriben un mail a la Bueno, plataforma y, y bueno, nada, estamos en contacto. Yo voy a estar conectada, así que me escriben. Yo voy a estar acá. bueno, profe. Si Genial, Bueno, tienen entonces. profe, alguna clase de gracias. consulta o quieren que nos conectemos un ratito, no hay problema. Para eso estoy. Bueno, gracias. Bueno, profe, gracias. Genial. Les mando un beso, chicas. Estudien. Igualmente, profe. Hasta luego. Cuídense. Gracias. Adiós. Chao, Gaby.